Continuamos con el libro del Evangelio de Juan, su capítulo 3 y su versículo, el 22. Dice el texto: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. En este estudio le vamos a titular Jesús y el amigo del esposo. Vamos a ver de qué se trata esto. Pero el texto comienza diciendo: después de esto. Se refiere a la conversación de Jesús con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, ¿verdad? Jesús le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Bueno, ahí tuvieron esa conversación que abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 21. ¿Cuál era la clave en ese pasaje? La clave del pasaje es creer en Jesucristo. Dios ha mostrado su amor, Dios ha mostrado su misericordia y Dios ha mostrado su gracia, ¿verdad? Muy bien, después de que tuvieron esa conversación, el texto dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Estuvo allí, la idea ahí es que estaban juntos allí y estaban enseñándole a la gente. ¿Y qué sucedía? Dice que bautizaban. Quiere decir que estaba ejerciendo su ministerio, el Señor Jesucristo, con sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los apóstoles. Jesús llamó a 12 hombres para que estuviesen con él para ejercer el ministerio, ¿verdad? Muy bien, el versículo 23 dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Por un lado está Jesucristo con sus discípulos bautizando, y por otro lado Juan el Bautista y sus discípulos también estaban bautizando. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Hay una palabra o hay una enseñanza, mejor dicho, en primer lugar, es el bautismo. La idea aquí es que cuando ellos predicaban, tanto Jesús y como Juan el Bautista, los dos grupos, hablaban del arrepentimiento, hablaban de creer en Dios, y la gente que creía en ese mensaje venían a ellos y eran bautizados. La palabra bautizar significa sumergir. También dice el diccionario mojar completamente. Es como cuando tú metes una tela en un vaso de agua, lo mojas completamente, quizás para cambiarle de color o impregnarlo de un color. Entonces, esa es la idea. Entonces los dos grupos, tanto Jesús y sus discípulos, bautizaban. Y sabes, hasta el día de hoy también practicamos lo que es el bautismo. Bien. Nosotros en la iglesia también practicamos el bautismo porque es un mandamiento del Señor Jesucristo. El bautismo de Juan llegó a su final, pero el bautismo de Jesús tuvo más, ¿cómo se dice? Se prolongó más. Imagínense hasta el día de hoy. Es más, el Señor Jesucristo mandó en Mateo 28, versículo 19, donde dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice también enseñándoles que guarden todas las cosas. Muy bien, entonces nosotros practicamos realmente qué es el bautismo. ¿Por qué la gente se bautiza el día de hoy? Aquí vemos que estos dos grupos, tanto Jesús como Juan el Bautista, bautizaban. Pero el día de hoy, cuando una persona cree en el mensaje, en la misma idea, cree en el mensaje, es decir, cree en Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día. Murió, fue sepultado y se levantó de entre los muertos al tercer día. Entonces, cuando una persona cree, pide ser bautizado y es bautizado, es sumergido. Es una forma de identificar esa persona, es una identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Muy bien, pues eso es lo que practicamos el día de hoy. Nada más, no hacemos otras cosas, pero nota el versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Juan el Bautista fue encarcelado. Dice aquí que todavía no había sido encarcelado. Vamos a leer en Mateo capítulo 14, vamos a ver lo que sucedió con Juan el Bautista. Solamente a manera de referencia, ¿no? Mateo capítulo 14, versículo 10. ¿Qué dice? Dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Y ordenó qué? Decapitar a Juan en la cárcel. Bueno, si leemos desde el versículo 1, vamos a encontrar que había un hombre llamado Herodes el tetrarca. Era un rey, pues era el jefe de gobierno en ese entonces. Y dice que por alguna razón que menciona aquí, no vamos a entrar en detalle, este gobierno metió en la cárcel a Juan el Bautista. Y sucedió muchas cosas, pero buscaba la manera como quitarle la vida a Juan el Bautista. Pero el versículo 10, por fin, al final de cuentas, ordenó a decapitar a Juan el Bautista en la cárcel. Dice el versículo 11, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, así dice, sí. Y ella le presentó a su madre. Así fue como terminó Juan el Bautista. Regresemos a Juan capítulo 3. Ahí dice que antes que sucediera eso, todavía seguía predicando, todavía seguía hablando de Jesús, todavía seguía dando testimonio acerca de Jesús. Y las personas que venían y eran bautizados. Pero ¿no te sucede algo interesante en el versículo 25? Juan 3:25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan. ¿Y contra quiénes? Y los judíos, dice, acerca de la purificación. Los discípulos de Juan y los judíos probablemente eran los líderes del pueblo judío, ¿no? Pueblo de Israel. ¿Qué es lo que discutieron? Dice ahí la purificación. Como les explicaba, en Israel practicaban muchos ritos ceremoniales, ¿no? Cuando alguien cometía un pecado, cuando alguien violaba uno de los mandamientos, uno de los preceptos, estatutos, decretos o leyes, cualquier ley, ya sea moral, ya sea civil, a veces la persona llevaba su ofrenda para ser perdonado, para ser limpiado, para ser
sobre todo perdonado, o muchas veces a veces se lavaban con agua o practicaban de esta manera para que sean limpiados, pues. Es una forma de perdonar. Purificación, purificar significa quitar la impureza, quitar la suciedad, es limpiar, pues. Hoy en día no necesitamos hacer estos ritos. Probablemente los discípulos de Juan y los judíos comienzan a discutir, como Juan ya estaba bautizando, probablemente estaban pensando, estaban discutiendo qué tenía más importancia. Las leyes que se había establecido en Israel, Dios les había dado las leyes, y al ver que los judíos estaban creyendo lo que estaba diciendo Juan el Bautista, probablemente estaban discutiendo eso. No tenemos más detalles, pero lo cierto es que el día de hoy nosotros recibimos perdón por la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo que derramó en la cruz es suficiente para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos, para lavarnos de nuestros pecados, ¿no? Entonces es lo que tenemos el día de hoy, otra vez, por la fe únicamente en Cristo Jesús. Bueno, pero lo cierto es que aquí hubo una discusión acerca de eso, ¿no? Ahora, versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron. Ahora, ¿quiénes vinieron a Juan? Rabí, dice, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Los discípulos de Juan, ¿no? Le dijeron lo que estaba pasando. Es que al ver los discípulos de Juan que la gente estaba yendo más a bautizarse con Jesús y sus discípulos, como que eso les molestó, ¿no? Le dijeron a Juan, Rabí, la trataron como maestro, ¿no? Seguimos, le dicen a Juan, Rabí, y Rabí significa maestro, ¿no? Le estaban diciendo, bueno, pues era el líder de ese grupo, ¿no? Mira, dice, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, el quien tú diste testimonio, o sea, esto sí ya lo tenía bien claro, bautiza y todos vienen a él. Ahora, esto es importante porque ahí vemos que el ministerio de Jesús estaba creciendo más, pues así tenía que suceder. Y note la respuesta de Juan, versículo 27. Respondió Juan y dijo, note la respuesta de Juan el Bautista, ¿no? El líder del grupo de ellos, ¿no? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dada del cielo. Se dice que este es un proverbio que usaban en ese tiempo. Y es muy interesante esa frase que él menciona. Es decir, que tanto el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús era del cielo. O sea, aquí señala dos direcciones. Probablemente con mayor énfasis se estaba refiriendo al ministerio de Jesús, pero también lo de él. Es que el ministerio de Juan también era del cielo, era dada por Dios. Y lo que dice aquí Juan, dice que no puede el hombre recibir nada, es decir, tanto Juan y como Jesús no pueden recibir nada si no le es dado del cielo. Es Dios quien les dio ¿cómo se dice? Este ministerio, ¿no? A partir de aquí, Juan da testimonio que Jesús es superior. Ya de ahí, a partir de ahí, ya Juan el Bautista está poniendo en alto, está exaltando ya a Jesús. Por eso él dice esto. Si lo mío viene del cielo,
también lo de Jesús es ministerio del cielo. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. La idea aquí es que Juan el Bautista es el precursor, es el que va adelante, porque viene alguien atrás. Es un representante mientras Jesús se manifestaba públicamente. Juan estaba bien ubicado en su ministerio. Por eso él dice estas palabras. Está recordando lo que había dicho ahí en el capítulo 1, donde dice que él no era el Cristo. Sí, porque la gente le preguntaban, sobre todo los judíos le preguntaban, cuando escuchaban a Juan dando testimonio, predicando, anunciando que venía alguien, y él dijo, y le preguntaron si él era el Cristo. Él dijo, yo no soy el Cristo. Está en el capítulo 1, creo que el versículo, déjame ver, está versículo 26, ¿no? 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Quién era el que estaba en medio de ellos? Jesús. Solo que no se había manifestado. Pero claramente ya dice aquí, ya en el capítulo 3, que había llegado, ¿no? A Jesús. No lo dice de manera clara, pero está implícita ahí en el texto, porque dice, yo no soy el Cristo. Como si dijera, el Cristo es él. ¿Ok? ¿Qué era Juan el Bautista? Dice la última frase del versículo 26. Yo, sino que soy enviado delante de él. Muy bien, es lo que vemos allí. Ahora, déjame ver aquí. Bueno, en Mateo 3 tenemos ese ministerio de Juan como él comenzó, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo capítulo 3, versículo 1? En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bueno, ese es lo que comenzó haciendo Juan. Por eso se le llama el precursor, ¿no? Y lo que está haciendo aquí en capítulo 3 de Juan, regresemos ahí nuevamente, está recalcando su ministerio. Juan dice, yo soy un enviado, ¿no? Juan había sido enviado para preparar el camino. Ahora, versículo 28. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Versículo 29. Dice algo muy interesante aquí. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Lo que está haciendo Juan aquí es
tomando una figura de un matrimonio, de una boda, mejor dicho. Después de mencionar la función de Juan el Bautista, después de mencionar que él es el precursor o el enviado, después de mencionar eso, toma una figura, ¿sí?, para hablar su relación, una figura entre lo que es un novio. En la Biblia de las Américas dice el que tiene la novia, dice, es el novio, mas el amigo del novio está a su lado, o que está a su lado, y le oye y se goza grandemente. Porque en el texto griego usa la palabra, déjame ver cuál es la palabra que usa. La palabra nunfios. Así lo vamos a poner, nunfios, dice. Me llama la atención esto. Esta es la palabra en el griego que quiere decir novio o esposo. Pero literalmente es novio, pero está traducido en nuestra Reina Valera como esposo. Ahora, Juan el Bautista no está inventando una idea, porque ya en el Antiguo Testamento Dios se compara como el esposo del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Isaías 54, versículo 5, déjame buscarlo. También está en Jeremías 2 e Isaías 62. Pero en Isaías 54, versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces, ahí podemos ver la figura de Jehová Dios con el pueblo de Israel. Aquí hay algo más profundo que pudiéramos analizar y estudiar con más detalle. Lo que está diciendo Juan el Bautista aquí es que ¿quién es ese esposo? ¿Quién es el novio, el marido de Israel? En el Antiguo Testamento es Jehová Dios. Pero Jesucristo es Dios hecho carne. O sea, aquí podemos ver algo muy interesante que es la deidad de Cristo. En otras palabras, Jesucristo es Dios. Es lo que podemos ver aquí de manera profunda. Entonces, por eso Juan ilustra a Jesús como el novio o como el esposo. Compara a Jesús como el novio. Por eso dice de manera afirmativa, ahí en Juan capítulo 3, que dice el versículo 28, versículo 29, ¿verdad? El que tiene el que tiene la esposa. Bueno, en una boda, el que se va a casar es el novio. Dice ahí, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo, aquí Juan está comparándose como que el amigo del esposo. Esta ilustración es bastante interesante. ¿Por qué Juan se compara como el amigo del esposo? Según la cultura judía, el amigo o el amigo del esposo, o en este caso, como dice el texto en el griego, el amigo del novio, ¿sí? El novio es el esposo que se convierte en esposo, es el novio que se convierte en esposo una vez que se haya
casado en matrimonio, ¿no? Según la cultura judía, el amigo del que se va a casar era el encargado de la preparación de la boda. Es como el día de hoy, ¿cómo se le llama a alguien que hace eso? El padrino de bodas, ¿no? En algunas culturas lo practican. Pero aquí, según la historia judía o la cultura judía, el amigo tenía un rol muy importante, preparando la boda y presentando a la novia al novio. Por eso es que dice el texto, mas el amigo del esposo que está a su lado. Note, Juan estaba bien ubicado. Juan no le sorprende que Jesús se manifieste públicamente. ¿Por qué? Porque sabe que está a su lado, es su amigo, él sabe lo que está haciendo. Estaba bien ubicado en su ministerio. Sabe cuál era su rol como amigo del esposo. Preparaba a la gente, como leímos en Mateo capítulo 3. Anunciaba el evangelio del reino. Preparaba el ambiente a la gente, tanto, y anunciaba a Jesús el arrepentimiento. Y esto es algo curioso, porque es la función de Juan el Bautista. Es una ilustración, es una comparación que los creyentes y su relación con Jesucristo. Más tarde el apóstol Pablo escribe acerca de el esposo que es Cristo en varios pasajes. Y la esposa son los creyentes, en Cristo. En Efesios capítulo 5 habla también de eso. Es un misterio, ¿ok? Un matrimonio entre un marido y una mujer es un misterio que es un misterio que, ¿cómo se dice esto? Que refleja a Cristo y su relación con su iglesia. Muy bien. Entonces, la función del Juan el Bautista, como el amigo del esposo, era ¿qué? Preparar el camino, preparar a la gente, dando testimonio acerca de Jesucristo. Esa es la manera como podemos entender esto. Juan había dicho que Jesús era la luz del mundo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es antes de mí, dice Juan. Es decir, Él es el preexistente. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Y aquí está dando testimonio que Él es el esposo. Ahora, para terminar, les quiero explicar algo de lo que es la esposa, los creyentes. Lo que conocemos también como la iglesia, ¿ok? La esposa es la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Ya te he explicado en otro tiempo también, ¿no? La iglesia es el conjunto de personas que han creído en Cristo Jesús. Sea la denominación en donde se encuentren. También te he explicado esto, que la iglesia de Cristo no es una denominación en la tierra. El día de hoy hay muchas iglesias, ¿verdad? Hay iglesia católica, iglesias presbiterianas, iglesias bautistas, iglesias adventistas, iglesias evangélicas de muchos nombres. ¿Cuál de las iglesias esa es la iglesia de Cristo? Ninguno. La iglesia o eclesia en el griego se refiere a personas que han creído en Cristo Jesús. Sea que están en diferentes iglesias evangélicas,
Pero si han creído realmente en Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, formamos todos en conjunto en todo el mundo un grupo que se llama la Iglesia de Cristo. En un futuro, en Apocalipsis capítulo 19, habla de una boda, también es una figura. Es una boda entre Cristo y su iglesia. Entonces ahí así podemos aprender este pasaje, y así es como Juan lo presenta también. El amigo del esposo se goza y dice grandemente, y la voz del esposo. Esto es hacer referencia cuando esa boda judía ya llega el momento de la presentación, donde el novio y la novia pues ya van a contraer el matrimonio y el amigo simplemente se goza. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Ahora mi gozo, dice Juan, está cumplido, porque ahora Jesús ya está allí y la gente se está yendo hacia él. Esa era la finalidad y el propósito del ministerio de Juan el Bautista. Y a partir de aquí, desde el versículo 29 hasta el versículo 36, dice unas palabras o da testimonio con mucho mayor intensidad y profundidad acerca de quién es Cristo. Bueno, lo veremos en otro video, pero en el versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo